El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. El cierre de la ruta asiática que vimos en el vídeo anterior, que se produjo entre los siglos XIV y XV, ha de combinarse para comprender el proceso de expansión atlántica que llevó a la expedición de Magallanes con un creciente interés por el continente africano. A través del mundo norteafricano, las relaciones entre Europa y el África subsahariana habían sido más o menos constantes a lo largo de la Baja Edad Media. El interés se constata en buena parte de la cartografía desarrollada a partir del siglo XIV, en la que se combina la existencia de entidades políticas conocidas, aunque no frecuentadas, junto con otras de marcado carácter maravilloso, como por ejemplo el reino de Preste Juan. Ambas representaciones coexisten en esos mapas. También tenemos noticias del interior del continente africano a través de la literatura. El Libro del Conocimiento, obra escrita a mediados del siglo XIV por un franciscano de origen andaluz, tiene un gran interés porque ofrece una información muy rica y distinta a la de otras fuentes. Aparentemente procede de un mapa que no se nos conserva. En ella se recogen múltiples atractivos del área del Sudán, especialmente el oro, que sin duda también ayudaron a potenciar en el imaginario colectivo de los europeos el interés por esa zona. Por otro lado, no debemos olvidar que la geografía en la antigüedad tenía la creencia de que el Nilo y el Níger se encontraban conectados en algún lugar del centro del continente, lo que de alguna manera sumaba el atractivo de la zona. Al atractivo de la zona el interés por tratar de conectar los espacios comerciales que hemos visto en vídeos anteriores, ¿no? A través del occidente africano, intentar encontrar esa vía de conexión. Concretando el proceso de expansión atlántica, hay que comenzar señalando que tuvo su primer hito en la conformación del espacio que los historiadores denominan o denominamos Mediterráneo Atlántico. Se trata de esa zona, ya conocida en la antigüedad, entre el estrecho de Gibraltar y el cabo de Bojador, con los respectivos archipiélagos, Madeira y Canarias y Azores más hacia el oeste. Era un espacio que suponía la expansión de las navegaciones mediterráneas más tradicionales por la costa africana más próxima a Europa y más próxima a las redes tradicionales. Hablamos de redescubrimiento para referirnos a estos primeros viajes europeos que tocaron las costas africanas y los archipiélagos, como las Islas Canarias, cuyo conocimiento empírico, que era conocido en la antigüedad, se había perdido con la implosión del mundo romano y la posterior división en dos del Mediterráneo. Lo cierto es que el conocimiento en la antigüedad de esos espacios era en ocasiones difuso y su transferencia al ámbito musulmán tampoco fue demasiado precisa. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el caso de las Islas Afortunadas, que han sido tradicionalmente identificadas con las Islas Canarias, aunque realmente se trata de un espacio geográfico mítico y que además no siempre está ubicado en el mismo lugar a medida que avance ese redescubrimiento del Mediterráneo Atlántico, que nos llevará, como estamos diciendo, a finales del siglo XV a la circunnavegación del continente africano. Este proceso tiene su primer hito conocido, o documentado por lo menos, en el viaje que en 1291 iniciaron los hermanos Vivaldi. Estos viajeros genoveses armaron 2 galeras y partieron de Sevilla rumbo al Atlántico Sur. El viaje no fue exitoso y se perdieron en el trayecto, no regresaron, pero a pesar de que no retornaron, su memoria quedó viva en el imaginario colectivo, ¿no?, de los europeos, y más de un siglo después, algunos de los navegantes que continuaron expandiendo las rutas y de los que hablaremos después, aseguraban haberse encontrado con los descendientes de los aventureros. La siguiente expedición, más exitosa ya, fue la que llevó a cabo el también genovés Lancelotto Malocello.
Fue él quien a mediados de la década de los 30, en una fecha imprecisa, en un año no lo conocemos, pero en el siglo XIV, viajó hasta las Islas Canarias, hecho que se atestigua tras su regreso, ya que en el Portulano de Angelino Dulcher de 1339 una de las islas aparece identificada con su nombre, Lanzarote. Además, la isla figura representada en esa carta cartográfica con las armas de Génova. A partir de ese momento, los viajes empezaron a ser más frecuentes. Apenas unos años después, en 1341, tenemos constancia de una nueva expedición conservada en el marco de un relato de Boccaccio que, además del interés concreto del viaje, tiene el valor de constituir el primer texto que relata desde un punto de vista etnográfico algunas de las características de los habitantes de las nuevas sociedades con las que se encontraron los navegantes europeos, en este caso los indígenas canarios. A partir de estos contactos, de estos viajes, las misiones evangelizadoras, protagonizadas por mallorquines en Canarias, comienzan a intercalarse con viajes de corte pirático. De todos ellos no siempre tenemos noticias directas, pero sin duda comenzaron a hacer mucho más frecuente la navegación por la zona y, por extensión, el conocimiento del archipiélago canario. Este conocimiento se concretará o se asentará definitivamente a partir de 1402 con el inicio de la conquista del archipiélago a cargo en un primer momento de nobles normandos al servicio de la corona castellana y cuyo desenlace final se llevará prácticamente un siglo y culminará en 1496 con la conquista de la isla de Tenerife ya por tropas castellanas de realengo. En ese proceso, entre el tránsito del siglo XIV y el comienzo del siglo XV, se produce también un hecho significativo en este conocimiento de la navegación, ¿no?, del proceso de expansión que estamos viendo, y es la traslación de la toma de iniciativa de los navegantes mediterráneos a los atlánticos. A partir de ahora, castellanos y portugueses serán quienes lleven la iniciativa del proceso, en muchos casos, además, desde iniciativas de sus gobernantes. Siguiendo con los otros archipiélagos de la Macaronesia más allá de Canarias, es en esta época cuando se descubren o redescubren, en esto tampoco hay consenso al respecto, los archipiélagos de Madeira y Azores por parte de los navegantes portugueses. Estos espacios insulares serán también colonizados a partir del siglo XV, con procesos un poco distintos porque no existía población previa. El impulso más importante en el proceso de circunnavegación africana llegará en torno a finales de la década de los 20 del siglo XV. Fruto de la iniciativa del infante portugués Don Enrique, conocido en la historiografía y en la posteridad, ¿no?, y en el imaginario colectivo portugués como el navegante, aunque nunca viajara en los barcos que promovía que exploraran los espacios atlánticos, Portugal comenzó a enviar sistemáticamente expediciones con la intención de doblar el cabo Bojador, que era hasta ese momento un límite infranqueable. El objetivo pasaba por expandir paulatinamente esas rutas de navegación, pudiendo de ese modo sortear y conectar con esos espacios míticos de los que venimos hablando. El hito se logró en 1434 cuando Gil Eanes pudo superar por fin el cabo de Bojador. Se había intentado en repetidas ocasiones, pero por diversas circunstancias no fue hasta ese año cuando se consiguió, constituyendo un punto de inflexión en el proceso. A partir de ahí el avance fue constante. En 1444, Denis Díaz descubrió Cabo Verde y comprobó a su vez que la costa del continente africano giraba hacia el este, penetrando en la desembocadura del río Senegal, que era también considerado como otro espacio útil para alcanzar Egipto y también el mítico reino del Preste Juan. En los años siguientes se fueron repitiendo expediciones a Guinea, entendiendo a África subsahariana bajo ese término, que fueron progresivamente expandiendo el límite del espacio conocido por parte de los navegantes portugueses. Conocemos bien este proceso merced a toda la secuencia cronística gestada en la corte portuguesa, con nombres como los de Gómez Eanes de Zurara, Cada Mosto o Valentín Fernández, que fueron dejando a lo largo del siglo testimonio de ella, ¿no? El parón producido por el fallecimiento de Enrique el Navegante en 1460 duró prácticamente una década. En 1469 volvieron a retomarse los viajes de descubrimiento portugueses en un nuevo impulso que llevaría a la definitiva circunnavegación del continente. Estos viajes están condicionados por discusiones diplomáticas entre Castilla y Portugal, de las que hablamos con más profundidad en otro módulo del curso.
y tienen como hitos fundamentales el paso al extremo sur del continente logrado por Bartolomé Díaz en 1487, con el que se logró sortear el Cabo de las Tormentas, que a partir de ese momento vio modificada su denominación por el Cabo de Buena Esperanza, ya que se tenía conciencia de que se abría una nueva época con ese éxito navegador. Finalmente, el viaje de Vasco da Gama, circunnavegando definitivamente África 10 años después, en 1497, supuso el fin del proceso de conocimiento de la costa occidental y conectó la vertiente atlántica africana con el Océano Índico, para los navegantes europeos, por supuesto. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.